La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en Cristo? Estamos ya en su programa La Fe que Celebramos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy continuaremos pues en la reflexión, en la meditación y compartiendo sobre el tema de la palabra de Dios viva, el papel de los lectores en la liturgia, parte 3. Pues bien, hermanos, hermanas, en la liturgia, los lectores desempeñan un papel crucial en la proclamación de la palabra de Dios. La tarea del lector no es solamente pues leer en voz alta, sino también interpretar la palabra de Dios de manera que la asamblea pueda interpretar, pueda entender el significado y aplicarlo en su vida. Es decir, descubrir lo que Dios quiere compartir y continuar a través de la Biblia. Ahora, la importancia entonces de los lectores en la liturgia, su forma de prepararse, de acercarse, se refleja en la manera que va preparando su tarea para el servicio que ha de ofrecer. Los lectores deben de leer textos bíblicos, también deben de preparar su proclamación de manera que sea clara y efectiva. También deben de ser conscientes del contexto litúrgico en el que se proclama la palabra de Dios y adaptar su proclamación a ese contexto. Esto significa que los lectores de la palabra de Dios deben de ser conscientes del entorno y la situación en la que se celebra la liturgia. Adaptar su forma de proclamar la palabra de Dios a ese contexto específico. Ahora bien, recordando un poco de nuestras sesiones anteriores para continuar en la catequesis de hoy, pues hacemos un recorrido, ¿verdad? Entonces, vemos que según la tradición judía, pues un niño comenzaba a estudiar la Torá a los 5 años. A los 13 años se consideraba un bar mitzvah, hijo del mandamiento, lo que significa entonces que ya era responsable de cumplir los mandamientos de la Torá. Un niño que alcanzaba esta edad ya no era considerado por la ley como un menor, sino que ya era un adulto. Y a partir entonces de ese momento asume entera responsabilidad por la observancia de los preceptos, de todos los preceptos y de los mandamientos del Señor. De ahí que para subrayar este momento de su vida se le da entonces la oportunidad de proclamar públicamente la Torá, ya que durante semanas enteras él se prepara para este acontecimiento, ayudado por el rabino de la comunidad,
y el día escogido canta un trozo de la Torá en hebreo y hace también un pequeño discurso a la comunidad. Hermanos, de esta manera, pues vemos que esa preparación previa al servicio que dan, ya viene desde entonces el prepararse antes, haciendo así un camino de fe, razonando y así ir logrando el carácter religioso. Recordamos brevemente en sesiones pasadas que hablamos de lo que es el carácter religioso. Carácter, no solo podemos pensar que, pues, por ejemplo, hay aquella persona, aquel señor o señora habla muy fuerte, grita, es muy enojón, tiene un carácter tremendo. No, aquí nos enfocamos al carácter religioso. ¿Qué tanto te comprometes en las cosas de Dios, en la seriedad, en la diligencia para cumplir lo que Dios te pide, para cumplir tu misión? Carácter religioso. Ya que entonces vemos que a través de la proclamación de la palabra de Dios, Él se comunica a su pueblo. Habrán oído ustedes por ahí, escuchado la frase de que Dios no habló a tontos, ¿verdad? Esto, hermanos, hermanas en Cristo, entonces nos recuerda la importancia de la sabiduría, la humildad, la disposición y la entrega de la fe. Entonces, es la razón de nuestra relación con Dios. La importancia de acercarnos a Dios con humildad siempre, con una actitud de aprendizaje. Vemos así que nos recuerda la importancia de cultivar nuestra mente y nuestro espíritu para recibir la guía y la sabiduría de Dios. Dios habla a su pueblo. Dios nos da la inteligencia, claro está, hasta donde nuestros límites lo entiendan, hasta donde queramos nosotros abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Por ello, es importante asumir con convicción, no por convencimiento, por convicción, el servicio de proclamador de su palabra. Asumirlo con diligencia, con respeto y humildad. No soberbia. Debemos de prepararnos para formar nuestra voluntad, hermanos. Para esto es necesario entonces inculcar nuestra religión católica desde pequeños. O sea, nosotros nos las debieron de ver inculcado desde pequeños y nosotros a nuestros hijos, sobrinos, ahijados, nietos, así como dice el Shema de Dios. Grábala en tus hijos, en tus nietos. Sigue llevando esta tradición. Hay que darles ese alimento espiritual, no solo el material, desde pequeños. Cuando los padres de familia entonces ven que ha llegado el momento de iniciar a sus hijos en la formación escolar, pues comienzan a preocuparse, ¿verdad? Buscando quizá la mejor escuela, los mejores maestros, para que reciban así la mejor enseñanza. El uniforme, zapatos, los libros, los cuadernos, etcétera. La mejor alimentación material, ¿verdad? Que vayan bien nutridos a la escuela. Es muy bueno, pero fíjense que no deben de olvidar su formación espiritual, ya que desde temprano, y de hecho, esto debe de ir a la par, desde pequeños, lo espiritual con lo material. Deben de ser responsables, ¿verdad?, los padres, para educar a los hijos, a los ahijados, a los nietos, en esa educación espiritual, para que siempre tengan, pues, su espíritu fuerte. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de educar en la fe? A los hijos, nietos, sobrinos. Pues bien,
La responsabilidad es de papás y padrinos. Que recordemos, un día a través del sacramento del bautismo, ellos se comprometieron a educarlos y darles ese seguimiento en la fe católica, enseñándoles los principios y los valores del cristianismo. Los papás, los padrinos, cuando los acercan al bautismo, el niño, el pequeño, recibe la bienvenida a la comunidad, entonces empieza a hacer presencia en la comunidad, como iglesia, forma parte de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Pero claro, a lo mejor el pequeño pues no va a poder venirse solo a la iglesia, no se puede acercar, no va a poder andar solo en la comunidad. Es responsabilidad de papás y padrinos entonces llevarlo, acercarlo desde pequeño, guiarlos así en su crecimiento espiritual, en el conocimiento a Dios. Papás, padrinos, asumen una gran responsabilidad como formadores espirituales de los hijos y se convierten así en colaboradores importantes en su crecimiento como discípulos de Jesucristo. Así como desde pequeños se preocupan por el estudio, la enseñanza material, que no se les olvide que va a la par lo material con lo espiritual. Los niños entonces así, llegado el momento, el niño, la niña, asumirán con convicción su papel en la iglesia. Recordemos, un niño judío ya a los 5 años empezaba su formación, si no es que antes, para llegado el momento, asumir su compromiso con responsabilidad. Papás, padrinos, hay que concientizar a los niños en el estudio de la fe católica, guiarlos, formar en ellos almas puras, porque de lo contrario, ¿qué pudiera pasar? Pues se los come el mundo. Hoy en día abrimos nuestro celular, las redes sociales, que es lo actual, y en todo momento vemos tristeza, dolor, sufrimiento. La gente no sabe para dónde dirigirse, etc. Pues nuestros hijos deben de aprender, hermanos, que no todo es dolor, tristeza, que siempre debe de estar nuestro espíritu bien nutrido para no dejarse caer, no dejarse atrapar por lo que nos presenta el mundo, por lo mundano. Entonces, para ello, para que esto no pase, hemos de crear hijos, elementos, buenos elementos para la sociedad. Al menos así, entonces que lleve impreso en su mente el conjunto de las verdades que debe de creer y en su corazón el comportamiento. Debe de saber que para ser cristiano y santificarse debe observar. Pero si lo que observa es puro desastre y dolor, ¿qué es lo que se va a transmitir? Entonces, papás, padrinos, son responsables de esa educación, educando y formando, pero con su testimonio. Hay que inculcar a los hijos desde pequeños esa vida espiritual, el conocimiento a Dios. Ahora, en cuanto a Jesús, pues la Biblia no proporciona información específica sobre su edad cuando comenzó a leer la Torá. ¿En qué momento comenzó? No se especifica, ¿verdad? Entonces, hermanos, de ahí vemos, pero sabemos que desde pequeño Jesucristo ya conocía la palabra de Dios, conocía la enseñanza de Dios. Si nos damos cuenta y reflexionamos, entonces, desde los inicios de la liturgia, nos está indicando que es necesaria e indispensable una previa preparación. ¿Quiénes lo entendieron? ¿Quiénes lo entienden? ¿Y quiénes lo entenderán, hermanos? Quienes reciben el mensaje con humildad. Recordemos, María Santísima, Madre nuestra, Madre del verdadero Dios por quien se vive, ella es ejemplo de humildad.
recibió el mensaje e inmediatamente se puso a servir. Ahora, hablemos más y conozcamos sobre Jesús y la primitiva comunidad. Y ya lo decía, en cuanto a Jesús, la Sagrada Escritura no proporciona información específica sobre cuándo comenzó a leer la Torá, pero sin embargo se puede suponer que siguió la tradición judía y comenzó a estudiar la Torá a una edad temprana. Fundamentamos en citas bíblicas para ello, pues acerquen su cita bíblica y ya con más tiempo desde casita. Es importante, hermanos, necesario que se adentren en estos pasajes bíblicos para que puedan dar aún así más claro entendimiento a estas catequesis. Fundamentamos siempre en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, versos 46 al 47, pues se describe a Jesús a los 12 años. ¿Qué estaba haciendo? Discutiendo con los maestros del templo. Entonces, lo que sugiere que ya tenía un conocimiento avanzado de las Escrituras. Qué importante, qué necesario es adentrarnos en esto. A los 12 años nuestro Señor Jesucristo ya tenía un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero también observamos, no se menciona específicamente que en ese momento estuviera leyendo la Torá. Ahora, al iniciar Jesús su ministerio, Lucas nos lo sitúa en una asamblea sinagogal, en el seno de su pueblo y con una observación que no es causal. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado. Fundamentamos nuevamente en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Ahora, esto que afirma Lucas fue una constante y un criterio de vida para Jesús. Tenemos entonces, hermanos, en la vida una misión que cumplir, y el ejemplo de Jesús pues nos enseña así a ser fieles y perseverantes en todo. El ser Él siendo el Maestro, el Divino Maestro, nuestro Divino Maestro, nos muestra cuál es el primer paso. Fíjense, Jesús constantemente se recogía en Él en oración para escuchar a su Padre Celestial. Por eso Él tenía claro qué era lo que pues tenía que hacer y cumplir con ello. Hermanos, antes de continuar debemos de conocer esto. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Ojalá pudieras compartirnos ahí en el compartir, ¿verdad? En el chat. Para ti, ¿quién es Jesús? Muchas veces oímos de hablar de Jesús y se va a la iglesia y vemos la imagen de nuestro Señor. Pero ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Realmente sabemos quién es Jesús? Compártenos un poco, por favor, y participa. Hermanos, Jesús es alguien que con su solo nacimiento dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Jesús. Hijo de María. Jesús fue hijo de María, una mujer virgen. Tenemos esa enseñanza, hermanos, de seguir a Jesús, pero conociéndole. Hijo de María, una mujer virgen, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Así nos lo indica en el credo. Nace en Belén de Judea, en una familia judía. Su madre de linaje judío. Su padre adoptivo, José, también él era judío. Jesús, el ungido, el Salvador. Sus raíces eran judías.
su estilo de orar, de vivir, de actuar, estaban marcados por la cultura judía. Y en esta cultura, pues lo más natural era participar los sábados en la oración, la lectura y en la liturgia sinagogal. Así lo podemos encontrar nuevamente, fundamentamos en nuestras citas bíblicas, Mateo capítulo 4, verso 23, capítulo 9, verso 35, capítulo 12, verso 6, capítulo 13, verso 54, Marcos capítulo 1, versos 21 al 22, capítulo 1, verso 39, capítulo 3, verso 1, capítulo 6, verso 2, Lucas capítulo 4, verso 31, capítulo 4, verso 44, capítulo 6, verso 6, capítulo 13, verso 10, Juan capítulo 6, verso 59. Importante que continúes tú, ¿verdad?, ya con más tiempo, en estas citas, en estos pasajes bíblicos, para profundizar en Jesús. Pues bien, tan cierto fue esto que en el juicio a Jesús, una de sus respuestas tajantes fue esta: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y he hablado, y no he hablado, dice, no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a él, pregunta a los que le escucharon, le han oído. Él ha hablado a ellos y ellos saben lo que Jesús les ha dicho. Juan capítulo 18, versos 20 al 21. Entonces, en estos pasajes vamos a ver, a observar, a descubrir que Jesús predicaba en las sinagogas. Él llevaba la buena nueva. Jesús, entonces, hermanos, se inserta en la línea de una liturgia sinagogal. Pero a modo de ejemplo, tomemos la primera intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret, su patria. Fíjense, aquí Lucas nos describe cómo fue esta asamblea. Y nos dice, toda la comunidad judía está reunida y Jesús se levanta para hacer la lectura. Lucas capítulo 4, verso 16. Le entregan el volumen del profeta Isaías y al desenrollarlo se encontró con el trozo donde se habla del ungido de Dios para liberar a su pueblo. Es un pasaje verdaderamente hermoso, hermanos. Isaías capítulo 61, versos 1 al 2. Jesús lo proclama. Vemos y vamos a observar entonces que nuestro Señor Jesucristo presta el servicio de la lectura al pueblo, como hoy en día tú, los fieles, yo, prestamos ese servicio desde Cristo, ¿verdad? Como Cristo lo impartía en aquel tiempo. Y quizá podamos pensar, bueno, eso de leer, proclamar la lectura, solo es los sacerdotes, sí, el Papa, los obispos, muy bien, pero también nosotros estamos llamados a esa misión, a proclamar las lecturas, la palabra de Dios para su pueblo. Ya sea dentro de la misa, lo podemos también realizar en la comunidad, dentro de nuestro grupo parroquial, cuando incluso pues se lee, se reflexiona sobre la lectio divina. Hay que dar una buena proclamación y una muy, muy buena reflexión. Incluso en la iglesia doméstica, cuando nos toca leer también en familia, es proclamar, saber que es una proclamación y saber hacer una reflexión. Ahora, continuando, al terminar la lectura pública, Jesús enrolla el volumen,
lo devuelve al ministro y se sienta en actitud de enseñar. Por ello siempre la palabra de Dios debe de ser escuchada y reflexionada. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Lucas capítulo 4, verso 20. Entonces aquí, hermanos, podemos compararlo con el pasaje visto antes en Nehemías 8. ¿Recuerdan que leíamos esos pasajes? Esdras y Nehemías. También podemos seguir comparando. Comienza a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él. Estaban todos admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas capítulo 4 versos 21 al 22. Nos damos cuenta que Jesús no solo proclama la palabra, sino que la explica a la comunidad y parte de la misma realidad en que ellos viven. Jesús es conocido de todos, a todos conoce, por eso su palabra tiene fuerza y resuena en el corazón mismo de la comunidad donde vive. Pero hay algo más, hermanos, algo más en la enseñanza de Jesús. Es la autoridad con que enseña. Él proclama con una seguridad, con autoridad. Fundamentamos en Mateo capítulo 7 versos 28 al 29. Jesús lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. La autoridad es el señorío propio de quien es dueño de sí y de las cosas. La autoridad de Jesús es la seguridad de su palabra, pero es también la fuerza de su propia vida. Porque Él hace realidad la palabra del Padre, que es su alimento cotidiano. Así lo dice. Su alimento cotidiano es hacer la voluntad de su Padre Celestial. Juan capítulo 4, verso 34. Vamos a hacer una pausa para responder a sus mensajes que tan amablemente ustedes ya nos están enviando y compartiendo. Pues bien, nos saluda Samuel Durán. Hola, hermano Samuel, nos dice, siempre nos dice Samuel Durán, ahorita que gracias, Pati. Nos dice, buenos días. Siempre es una enseñanza y una transmisión muy cierto, en que la palabra de Dios merece un mejor respeto. Por ejemplo, los santos evangelios no nos corresponden a nosotros, los laicos, que es una misión a todos los sacerdotes. Por eso nosotros no debemos de leer en todo momento, porque si al terminar dice palabra del Señor, ya que es una opinión que puedo dar en la formación y en la opinión y en la celebración eucarística de cada celebración, damos nada más, se dice una sola vez. Pues sí, aclarando lo que nos dice Samuel, solamente hay lecturas que corresponden a los fieles y hay lecturas que corresponden al sacerdote, al obispo, al papa, etcétera. Pero todos somos llamados al servicio. Incluso como laicos alguna vez he tenido la oportunidad de acompañar a los ministros de la comunión. Ellos proclaman el evangelio a los enfermos donde llevan la comunión y también reflexionan el evangelio dándoles esa esperanza de vida, hermanos. Es muy cierto lo que dices y por ello pues nos llaman a prepararnos antes de proclamar o hacer algún servicio dentro de las lecturas, sobre todo las lecturas bíblicas. Ahora, Jesús, su alimento cotidiano es hacer la voluntad del Padre. Jesús habla entonces con autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús era Dios. Era Dios, esa autoridad le venía porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios encarnado.
conocía la autoridad de Dios y tenía así pues toda la autoridad para hacerlo. Hacía él entonces esos momentos de oración, de unión con el Padre Celestial, en la palabra y en la acción, en la enseñanza que ofrece y en la salvación que realiza entre los hombres. Cristo, imagínense, en contra de los poderes de los meros. Jesús puede hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, a finales del siglo I, el cuarto evangelista inició su buena nueva sobre Jesús, presentándolo, recordemos, como palabra viva y eficaz de Dios. La palabra, el verbo, recordemos, se hizo carne, se hizo palabra y habitó entre nosotros. Fundamentamos en Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Nos dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, era la luz de los hombres. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios. Y la palabra entonces se hizo carne, puso su morada entre nosotros, y hemos ahora contemplado su gloria. Pues para poder lograr entender, captar esto, hermanos, tenemos que reflexionar, estar en el estudio de la palabra de Dios, y no solamente pues decimos, ¿verdad? Voy a leer, voy a hacer la lectura, y la hago mecánicamente, pues no voy a captar nada, menos voy a poder transmitir lo que Dios quiere. Hermanos, es importante la preparación, fíjense, porque así como Moisés y el pueblo contemplaron la gloria del Señor en el monte Horeb, cuando les hablaba y les entregaba las 10 palabras de vida, Éxodo capítulo 19, pues así también, ¿qué creen, hermanos? También los cristianos hoy contemplamos la gloria de Dios hecha palabra y hecha vida. ¿Sabían ustedes? Cuando escuchamos la palabra de Dios, contemplamos esa gloria de Dios hecha palabra y hecha vida, en la persona y en la enseñanza de Jesús. La primitiva comunidad cristiana heredó mucho de la liturgia sinagogal. No todo entonces podía ser rechazo y destrucción. Recuerden que batallaron mucho ellos. La primitiva comunidad judía fueron despojados de sus tradiciones, de todo, de sus tierras, de sus lugares. Pero no podía todo ser destrucción, sino también asimilación. Los primeros discípulos de Jesús, hermanos, fueron judíos, y desde un comienzo la participación en la comunidad fue comprendida entonces como un esfuerzo por vivir esa fidelidad a la alianza en el seno del pueblo santo de Dios. Ahora, nosotros, para asumir esa responsabilidad, esa entrega en las cosas de Dios, muy difícil se nos pudiera dar quizás automáticamente, pero siempre es prepararnos, hermanos, acercarnos a Dios ante cualquier servicio que vayamos a dar dentro de la Santa Misa, en una evangelización. Hay que acercarnos a Dios, pedir la gracia del Espíritu Santo para así poder llevar a los demás el mensaje, la buena nueva, la esperanza. Los proclamadores de la palabra de Dios tienen un papel muy importante. Si lo han ido analizando, entonces pueden comprender ahora que no solo es voy a pasar a leer. Incluso hay hermanos, ¿verdad?, en parroquias que les dicen, vas a hacer un servicio en la lectura, te toca esta lectura, la vas a realizar, repásala. No, yo ya me la sé, y ya años llevo yo haciendo eso. Entonces, con esa respuesta, para empezar, significa que no estás preparado, no estás recibiendo el mensaje de Dios con humildad.
y muy difícil o imposiblemente podrás transmitir lo que Dios quiere para su pueblo. Recuerden, lectores, que son instrumentos de Dios. Dios te pide tu voz para que Él pueda transmitir el mensaje de la buena nueva a su pueblo. Hermanos, vamos a unos comentarios. Pati, a leer algunos mensajes. Pati, si me puedes poner si hay mensajes para seguir agradeciendo sus mensajes, sus saludos aquí durante el tema, ¿sí? Bueno, hermanos, hoy Jesús es el modelo perfecto del lector de la palabra. En el Evangelio de Lucas, ahí podemos fundamentar, Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Se nos presenta entonces ahí a Jesús como el modelo perfecto del lector de la palabra. En esta escena vemos que Jesús se levanta en la sinagoga de Nazaret, lee un pasaje del profeta Isaías, luego cierra el rollo y comienza a explicar el significado de la palabra. Reflexiona él sobre esta escena. Podemos así identificar algunas características que hacen de Jesús un modelo perfecto de la palabra. Vamos a identificar a nuestro Señor y sobre todo hay que tratar de imitarlo. El testimonio que nos da nos lleva a la observancia en Jesús, cómo se preparaba, cómo se recogía en oración a su Padre Celestial para poder realizar lo que Dios le pedía. Primero, lectores, hermanos lectores, hay que tener un conocimiento profundo. Jesús conocía la palabra de Dios de manera profunda e íntima. Había estudiado y reflexionado sobre ella durante mucho tiempo. Jesús se levantó en la sinagoga con autoridad y confianza, seguro de lo que decía. Sabía que la palabra de Dios era poderosa. Fíjense, descubrió que la palabra de Dios era poderosa. ¿Lo has asimilado tú? ¿Te has adentrado en el significado, la fuerza que tiene la palabra de Dios? Que esa palabra de Dios podía cambiar vidas. ¿Es correcto, hermanos? La palabra de Dios puede cambiar vidas. ¿Te puede cambiar a ti, a mí, a los que necesitamos ese cambio? Jesús no solo leyó la palabra, sino que la interpretó de manera profunda y relevante para su audiencia. Enfocarnos en qué entorno, ¿verdad? En el entorno en el que estamos, para así poder transmitir el mensaje y hacerlo eficaz. Jesús estaba comprometido con la misión de Dios. Sabía que la palabra era un instrumento fundamental para llevar a cabo su misión. Debemos de tener presente eso. ¿Qué es lo que debemos de tener, llevar a la práctica para ejecutar nuestra misión en esta vida? Hermanos lectores, al reflexionar entonces sobre el ejemplo de Jesús, podemos aprender unas lecciones muy importantes para el servicio de proclamar la palabra de Dios. Primero, conocer la palabra es fundamental. Conoces la palabra de Dios, te has adentrado en la Sagrada Escritura, en el Evangelio del día. Conocer la palabra de Dios es fundamental, de manera profunda e íntima. Los lectores de la palabra deben de tener autoridad y confianza en esa palabra de Dios. Una vez que ya la acogieron en su ser, la recibieron con humildad, ya podrán hablar, proclamar la palabra de Dios con confianza, con seguridad. Deben de ser capaces de interpretar la palabra de manera profunda y relevante para su audiencia. Deben de ser capaces de interpretar la palabra de manera relevante.
para toda su audiencia. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando está ya el sacerdote dando la homilía, pues decimos, eso está en el aquí y ahora. Me está hablando Jesús en el aquí y ahora, en lo que estoy viviendo, porque así debe de ser la reflexión, efectiva, eficaz para el momento. Debe de ser directa para su audiencia por varias razones. La palabra de Dios, fíjense, es rica en significado y mensaje. Los lectores, entonces, deben de ser capaces de interpretarla para comunicar el mensaje de Dios de manera efectiva para su audiencia, de manera relevante para conectarla así con experiencias y desafíos de su audiencia. O sea, todo lo que abarca una reflexión, hermanos. Y así, pues, evitar malas interpretaciones. Asegurarse que su audiencia entienda bien el mensaje de Dios de manera correcta. Y esto también lleva a un trasfondo. Por ejemplo, podemos hablar, si lee bien la persona, pero no hay un buen audio, no hay un buen micrófono, va a ser imposible que la audiencia se adentre. Hay personas fieles de por sí, ¿verdad?, que llegan a la Santa Misa y se quedan al principio de la nave, casi en la puerta del templo. No se adentran. Y si no hay buenas bocinas, buen audio, un buen micrófono, pues se distraen por ello con facilidad. Se aburren, empiezan a platicar, luego a los que están hasta adelante en la misa, están en la celebración, y los que están hasta atrás están en sus cosas, porque ya están muy, muy distraídos, y si a eso le agregamos que ni siquiera logran captar el mensaje, por ello es importante poner mucho cuidado, los micrófonos, saber enfocar la voz, a qué distancia, que haya buenas bocinas que abarquen. Hay incluso en parroquias muy buenas bocinas que abarcan hasta el atrio, incluso hasta los negocios que están en la periferia, ¿verdad? Se escucha tan perfectamente y eso es bueno, hermanos. Entonces, para así escuchar el mensaje de Dios de manera eficaz y correcta. Fomentar también la reflexión, la oración en su audiencia, siempre estar en oración, hermanos. Ser instrumentos de la acción del Espíritu Santo. Pedir siempre el auxilio del Espíritu Santo. Interpretar la palabra de manera profunda y relevante para permitir así, entonces, que el Espíritu Santo actúe en sus corazones. Permitirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a adentrarse a la de a fuerza, ¿verdad? Él también te da esa libertad. Debes entonces tú ser capaz de ser humilde, de solicitar esa ayuda del Espíritu Santo para que Él inhabite en ti, esté en ti, y así poder ser instrumento eficaz de Dios. Actúe en sus corazones y les guíe para así llegar a un mejor entendimiento en la audiencia. Deben de ser capaces de todo ello. Y aquí nos está solicitando principalmente esa ayuda del Espíritu Santo, a ejemplo de Jesús, que siempre Él procuraba estar en oración, cerca siempre de su Padre Celestial y con la ayuda del Espíritu Santo. Pues bien, los lectores deben de estar comprometidos. Recordemos nuevamente el carácter religioso. Ese carácter religioso que nos va a ayudar a tener ese acercamiento a Dios, a ejecutar lo que Dios nos pide con diligencia, obediencia y humildad. Hermanos, agradecemos a Marisela Guadalupe, que está también aquí en sintonía. Agradecemos a ¿qué dice? Segovia alcanzo a leer. A Rosario Lozano, a Almadelia Granillo, a Hortensia Alicia, Lourdes también, muchísimas gracias. Teresita Reyes, a nuestros hermanos también, Esther Ávila, Lourdes Piñón,
Francisco Martínez, Josefat Sánchez, Maritere PC, Rafael Flores García, Catalina García Chagoya, Amaru Díaz, Samuel Durán, Sol Smith, Rocío Álvarez. Todos ustedes, hermanos, gracias que están en sintonía. Ojalá pudieran ayudarnos a compartir. También agradecemos a Rocío, ahorita que nos regrese la imagen, Pati, a Rocío también le agradecemos que está en sintonía. Hermanos, en verdad, muchísimas gracias. Lisbeth, a Lourdes Piñón, ¿a quién más? Pues más hermanitos, ¿verdad? Que van a estar y están seguramente en sintonía. Rafael Flores García, Carolina García Chagoya, muchísimas gracias por estar en sintonía aquí en La Fe que Celebramos, un tema muy importante. Y quizás puedas decir, bueno, no, yo no soy lector, pero estás llamado, hermanos, todos estamos llamados a vivir esta experiencia, a dar este servicio a ejemplo de Jesucristo. Silvia Villegas Sandoval nos dice, en la Eucaristía el culmen que nos lleva y otorga la salvación. Es la Eucaristía. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Silvia Villegas, por estar aquí en sintonía en La Fe que Celebramos. Cristina Lázaro envía un corazón muy alegre, muy sonriente. Gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios. Si le bajas un poquito más, Pati, para ver los mensajes de arriba, o le subes, ya serían todos. Bueno, ahora, hermanos, entonces, hermanos lectores, ustedes deben de estar conscientes del compromiso para cumplir esa tarea. Tener ese carácter religioso, comprometido y de entrega en las cosas de Dios, con esa misión que Dios te está pidiendo. Saber entonces que la palabra es un instrumento fundamental para llevar a cabo la misión. Después de ir reflexionando así sobre el papel de los lectores de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de la importancia de la tarea que debemos cumplir. Los lectores son verdaderos ministros de la palabra que nos ayudan a crecer en la fe. Cuando hay un buen lector, se escucha bien, se ha preparado, etc. Fíjense, al escuchar la palabra de Dios a través de él, pues esto ayuda a crecer en la fe, a conocer mejor a Dios. Los lectores de la palabra son fundamentales en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Su tarea es compartir la palabra de Dios con los demás. Pero diremos, la palabra de Dios, no lo que yo malentendí o lo que yo creo, no. Subo a proclamar lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Pues, queridos hermanos, hermanas en Cristo, esperando como siempre que esta reflexión, pues sobre los lectores de la palabra de Dios, les siga siendo de bendición para ustedes. Recordemos siempre que todos somos llamados a ser lectores de la palabra de Dios. Cada quien en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el lugar donde Dios nos manda por medio de la misión que tenemos que cumplir. ¿Quiénes somos llamados? Todos. Hay que prepararnos siempre antes de, para así realizar nuestra tarea con convicción, compartiendo a Dios su amor. Imagínense qué delicada tarea tenemos. Hay que compartir el amor de Dios, hablarles de su verdad con amor, que la palabra de Dios pues así sea nuestra guía y nuestra luz en el camino. Que los lectores de la palabra de Dios sean bendecidos siempre, tengan esa necesidad de Dios, del Espíritu Santo, tengan las capacidades, la inteligencia que Dios nos ha dado para saber lo que vamos a hablar al proclamar el mensaje. Hermanos lectores, que su tarea sea fructífera.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que bendigas a todos los lectores de la palabra de Dios, para que puedan compartir su palabra con los demás, con fidelidad, con amor, y para que todos puedan escuchar de manera clara, de manera motivante, lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Que así sea, hermanos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.